Pues muchísimas gracias. Es un gran gusto ser parte de este esfuerzo y quiero felicitar al equipo de liderazgo y el equipo de justicia por lo que han hecho para ayudarnos a participar en este esfuerzo. Muchísimas gracias. Como dijo Angie, yo quisiera hablar un ratito, pues nunca vamos a tener suficiente tiempo para hablar todo lo debido, pero quisiera hablar sobre qué es lo que nos centra en la misericordia. Misericordia con el carisma que tenemos, ¿por qué deberíamos responder como organización de Laudato Si? Pero lo que tengo que hacer con toda la transparencia es comenzar con una confesión. En el capítulo de 1995, las hermanas de las Filipinas hicieron una propuesta que incluyéramos el cuidado de la creación en nuestra declaración de dirección. Y ahora me da algo de pena decir que no estaba segura si debíamos incluirlo. No era una cuestión si debíamos responder o no a lo que sucedía a la creación. Pero yo decía, es parte de nuestro carisma. Yo decía, no, de los franciscanos tal vez deberían hacerlo. Pero las hermanas fueron muy convincentes y lo incluimos en en la declaración. Entonces me encontré en todo un caminar yo misma para moverme de un lugar donde yo me preguntaba si tenía que ver con el carisma al momento donde estoy ahora. Creo que he evolucionado y voy a compartir un poquito con ustedes lo que me ha ayudado a reunir el llamado a responder a las inquietudes de la tierra desde la perspectiva de la misericordia. Quisiera comentar con ustedes un recurso que me ayudó mucho y lo vuelvo a ver varias veces. Es el libro de Johnson que se llama Mujeres, la Tierra y el Espíritu Creativo, Women, Earth y Creative Spirit. Es el libro que me ayudó a combinar el llamado a cuidar a la Madre Tierra y la misericordia. Y si tiene oportunidad, yo creo que sería un recurso muy útil. En cuanto a centrarnos, enraizarnos, quiero hablar un poquito sobre la teología o la espiritualidad y qué eso significa para nosotras que aceptemos misericordia y el nombre de misericordia. Sabemos que la Tierra, el universo, de lo cual la Tierra y nosotros somos parte, está vivo con la vida que está en expansión, no está estático. Y dentro de ese contexto, la grandeza, la abrumador de lo que estamos reconociendo, pero también sabemos que como seres humanos hemos caminado sobre la tierra y la hemos usado como si fuera un objeto inanimado, algo que podríamos usar y descartar tal como deseáramos. Y como resultado, tenemos una crisis, la crisis que ahora encontramos enfrentando con respecto a nuestro planeta precioso. Hay muchas razones por eso, pero lo que yo quisiera señalar es que nuestra manera de vivir en general se basa en una perspectiva, una percepción o una historia o un marco de referencia y es muy relacionado con las culturas del occidente en los Estados Unidos. Nuestros hermanos y hermanas indígenas han estado viviendo desde otra historia, perspectiva del mundo y su manera de vivir y participar en relación con la creación es muy distinto a lo que nosotros entendemos como personas como yo. Y eso ha sido muy influenciado por un entendimiento griego de la vida, que el universo es estático y que los seres humanos tienen dominio sobre
naturaleza. Y eso fue reenfatizado por la interpretación que hemos tenido desde las historias de creación de Génesis, donde hablamos de dominio, tomamos como un control sobre en vez de estar en relación con. Y es un malentendido significativo de la palabra, pero ha influenciado cómo vivimos y cómo relacionamos como personas, como culturas, como religiones y principalmente en el mundo del oeste. Y ha creado algunos supuestos errados por todo lo que ocurre, ha ocurrido en el transcurso del tiempo. Y junto con esto, también hemos tenido crecimiento y profundización en nuestro entender científico del cosmos y también nuevas aperturas teológicas y espirituales. Pero existe una cosmología que sigue actuando donde los seres humanos dominan y controlan al ambiente natural como si fuera una posesión, un objeto. Las acciones han surgido de ese marco de referencia, fluyen de ese marco y cómo relacionamos con la Tierra y con nosotros mismos, en particular con el universo y la Tierra, y ha sido la dominación de los humanos como dominantes y como que es una jerarquía, casi como un triángulo con los seres humanos en la punta y el resto de la vida debajo. Es una perspectiva estática, mecanística, una perspectiva dualística, que es uno el otro, sea materia, ciencia, religión, y ha creado una separación de las especies humanas la naturaleza en muchas formas. La vida natural se ha visto como un mundo sin espíritu ni vida. Fue un abordaje racional donde no entendíamos que nosotros somos parte de la creación, que nosotros mismos somos hechos de los mismos elementos como el resto del mundo creativo. Entonces, esa manera de ver la creación y el mundo y cómo nuestras culturas fueron desarrollados y también las religiones. Una sección de la Laudato Si lo capta muy bien. El segundo punto que está escrito dice, nos hemos llegado a ver como el dueño y más maestro de la creación, con posibilidad de destruirla con violencia, de corazones heridos por el pecado y también la enfermedad que se encuentra en la tierra, el agua, el aire y toda forma de vida. Por esa razón, la tierra que está cargada y desgastada es uno de los más abandonados y maltratados de nuestros pobres. Y creo que es un resumen muy concreto de cómo la vida ha evolucionado de esa historia, ese marco. Y eso continúa, como dije, a cómo entendemos la religión, cómo entendemos la teología y divinidad. Incluso Thomas Aquinas dijo, nuestro error en el entendido de la evolución eh, tiene un efecto en nuestro entender de Dios. Cada criatura es una reflexión de la sabiduría de Dios, es un icono cuando habla de criaturas, habla de todas las criaturas, no solamente los seres humanos. Y ahora, en el siglo XX, nuestro entendimiento ha crecido. Hemos tenido descubrimientos científicos, en los microscopios, la tecnología. En los años 60, los astronautas que pudieron ver la Tierra desde el espacio, y eso convirtió totalmente nuestro propio entendimiento de nosotros mismos. Teólogos como Teilhard, Thomas Airy, Beth Johnson, Dennis Edwards y muchos otros han comenzado a dar palabra a cómo un nuevo marco nos permite ver y entendernos.
que la historia del universo es nuestra historia, no solamente la historia de la Tierra, sino del universo. Y eso tiene implicaciones para todo. Así que la conciencia subyacente afecta todo. Cómo vemos, cómo entendemos y actuamos en la vida, cómo tomemos sentido, que decidimos hacer. Y lo que estamos viendo es un movimiento del ego hacia lo eco, del pirámide con el ser humano en la parte superior a un círculo donde la vida y toda la creación se ve como una y relación una con la otra y en una interrelación. Beatrice Boudreau, creo que muchos conocen a ella, lo dijo: necesitamos una nueva teología del cosmos, uno enraizado en la mejor ciencia de nuestro tiempo, para que todo el mundo pueda volver a ser sagrado otra vez, para que todo el mundo vuelva a ser sagrado. ¿Y qué tiene que ver esto con la misericordia, nuestro carisma? Al estar mm, al percipacia de ruina, la misericordia se necesita, la misericordia de Dios. Thomas Berry ha dicho que nuestra crisis ambiental es una crisis espiritual. Y yo creo que esto es un entendimiento muy significativo. Es una crisis espiritual, no necesariamente una crisis ambiental. Y yo creo que la carisma de misericordia, la presencia misericordiosa y la respuesta misericordiosa es extremadamente importante y urgente. Es una necesidad de nuestros tiempos. Nuestro carisma, respuesta compasiva al sufrimiento, respondiendo al dolor y la opresión de otra persona, es, yo creo, sin duda, una necesidad urgente de nuestro tiempo. Y el llamado a la compasión que Jesús compartió a los discípulos y los seguidores en el Evangelio de Mateo, donde dice: soy el que tiene hambre, que soy el desconocido buscando hospitalidad, y las personas enfermos y en las cárceles. Cuando hacen eso a ellos, lo hacen a mí. Eso es clave. Y decimos que el Mateo 25 es una historia del Evangelio importante en la tradición de misericordia, porque la misericordia es una encarnación. Vemos, sentimos, responde. Encarnamos la misericordia, una respuesta misericordiosa por parte de Dios. Y eso es el llamado a la misericordia y la justicia, y tiene que encontrar su respuesta en las personas dedicadas a la misericordia. No hay nada nuevo aquí, es donde hemos entregado nuestras vidas, pero creo que en este momento, cuando escuchamos, estamos escuchando un llamado dentro del llamado, otra historia con una perspectiva que está expandiendo, la historia del universo que ha estado evolucionando por más de 13 miles de años, millones de años. Hemos sido invitadas a aprender la historia del cosmos, de ciencia, teólogos, de tradiciones de nuestros hermanos y hermanas indígenas, para cambiar situaciones dolorosas, y también la conciencia que crea las injusticias. Yo creo que eso es muy significativo para cambiar la conciencia, cambiar la historia, cambiar el marco de referencia. Y como misericordia, los que somos dedicados a servir, los pobres, los enfermos y los indigentes, y yo me pongo en ese lugar, que hemos entendido esa respuesta muy claramente en términos de las personas que vemos que están en dolor, sufriendo, los que tienen necesidad. Educamos a la gente, sanamos, ofrecemos el saneamiento, ofrecemos servicios sociales a los que tienen necesidad, tratamos de eliminar la pobreza, etcétera. Y junto con eso, el entendimiento evolucionario nos llama a algo
que va a dar acogida a un entender más amplio de qué significa en este momento. Ampliar la noción de quién, de qué es la pobreza enferma y la ignorancia. Nuestra tierra, nuestro planeta está sufriendo, está enferma, está oprimida. Las criaturas, la tierra, el aire, el agua está sufriendo, está oprimido, está siendo maltratado. Eso es clamor de los nuevos pobres, los otros y los pobres humanos. Es un llamado conectado íntimamente con los que están en la comunidad humana, que es lo que Jesús nos trajo a nuestra atención buscando comida, agua, albergue, marginados, encarcelados. El llamado a la misericordia y justicia no viene solo con un tono social, sino ecológico, y no se puede separar. La pobreza económica coincide con la pobreza ecológica. Los pobres sufren de forma desproporcionadamente de la destrucción ambiental. Y creo que la dato sí aporta algo maravilloso de conectar el clamor de la tierra y clamor de los pobres, que queda más claro que un llamado a la misericordia, sino es escuchar el llamado del clamor de la tierra y el clamor de la gente. Las estructuras de dominación social y sistemas basados en consumismo son central en la manera que se puede lograr la injusticia social tiene una cara ecológica y va justo mano a mano. Y el perfil del círculo de misericordia tiene que ser ampliada para incluir la tierra en todo nuestro hogar común. Francis propuso una teología integral encarnado y vivido como una espiritualidad centrado en la realidad y poder efectiva de la misericordia. La misericordia muchas veces se entiende a través de la historia del buen samaritano. ¿Quién es nuestro prójimo? Y ahora tenemos que pensar no solamente en los personajes humanos, sino en todos los prójimos, los animales, los árboles, el aire, el agua, toda la creación es nuestro prójimo. Entonces, cuando vemos a nuestro prójimo al lado de la calle, maltratado, golpeado, hay que pensar en quién fue el buen samaritano. Fue el que actuó con misericordia. El Papa Francisco en Laudato Si lo dice muchísimas veces, que la misericordia es un llamado a cuidar a toda la creación. Entonces, creo que la plataforma de acción de Laudato Si es un llamado muy específico para la misericordia. No solo nos invita a ver, sino a actuar, a pensar, a orar de una forma diferente, a llegar a una cosmovisión, una forma de ver el mundo que ve al prójimo como algo más allá del prójimo con dos piernas y pies, ¿no? Tenemos que abrir nuestra espiritualidad, expanderla. Es la ecología integral que incluye a toda la vida creada, toda la vida de la creación, y tenemos que ubicarnos en un lugar diferente y ver con ojos evolucionarios, con los ojos de la misericordia. Creo que nuestro carisma es un llamado urgente a hacer la misericordia, pero viene no solamente con un elemento social, sino también ecológico.